Bienvenidos a esta segunda parte de la clase de validación analítica enmarcada en la temática de evaluación y validación de métodos en el laboratorio clínico. Para esta clase tenemos que entender también algunos conceptos que están referidos en el glosario de metodología clínica que están en la plataforma, así que les recomiendo que lo lean también, ¿sí? Bueno, antes que todo tenemos que partir diciendo de que todos los test de laboratorio finalmente se basan en alguna necesidad clínica específica, la necesidad de un usuario, de una persona, de un paciente, ¿sí? Para poder establecer un diagnóstico hay una serie de pasos, una serie de elementos concatenados que le vamos a llamar el proceso diagnóstico. A grandes rasgos hay una forma principal de poder establecer un diagnóstico que tiene que ver con básicamente la observación y la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Identificar signos y síntomas en una persona a fin de poder establecer un diagnóstico. Sin embargo, a veces esta observación de signos y síntomas no es suficiente para poder establecer un diagnóstico definitivo, ¿ya? Por lo tanto, esos mismos signos y síntomas se traducen en una o varias hipótesis que pueden llegar a un determinado diagnóstico. Ahora, ¿cómo es posible a través de estas hipótesis poder finalmente descartar las que no corresponden y llegar a un diagnóstico verdadero o lo más verdadero posible? Aquí es donde entran los test diagnósticos, ¿ya? Donde los test de laboratorio juegan un importante papel. Ahora, con estos test diagnósticos, ¿no es cierto?, se puede confirmar o descartar un diagnóstico para poder establecer el diagnóstico más certero posible. Hay que decir también de que para que estos test diagnósticos cumplan ese rol dentro del proceso diagnóstico, tienen que tener una característica muy importante que tiene que ver con la exactitud. O sea, tienen que ser test que sean exactos y que en el fondo sirvan para determinar lo que se quiere determinar. Partiendo de este punto, entonces, cabe preguntarse cómo puede un laboratorio estar absolutamente seguro de que el resultado que se está informando es exacto, a fin de cuentas, que esa es la finalidad de cualquier laboratorio clínico finalmente. Para poder entender qué quiere decir todo esto, primero tenemos que desglosar a qué nos referimos con exacto, ¿ya? En la vida cotidiana, generalmente, nosotros hablamos indistintamente de lo que es precisión y exactitud. Si ustedes van a la literatura, digamos, recreativa o a las noticias, se van a dar cuenta de que estos términos se utilizan indistintamente. Hasta nosotros los utilizamos indistintamente muchas veces. Sin embargo, cuando estamos hablando de metrología, o sea, de la ciencia de las mediciones y sobre todo en las ciencias aplicadas al laboratorio clínico, precisión y exactitud tienen dos connotaciones diferentes. La primera tiene que ver justamente con el grado de cercanía entre una serie de mediciones independiente de a qué se esté midiendo. O sea, si los valores se acercan, es algo que es preciso, pero la exactitud tiene que ver con el grado de cercanía contra un valor que es aceptado, o sea, contra lo que estamos buscando realmente. Para poder ejemplificar esto de una forma más sencilla, hay un ejemplo que es muy utilizado que tiene que ver con un tirador al blanco. Si supongamos que tenemos una persona que está practicando tiro al blanco, y en base a eso podemos encontrar cuatro posibles escenarios. En el primer escenario, fíjense que hay una amplia dispersión de los datos, ¿sí? Los datos están súper dispersos y en ningún caso el tirador dio en el blanco. Por eso es que hablamos que en este caso, como no se dio el blanco, hay poca exactitud y como los datos están muy dispersos, tampoco hay precisión. En el segundo escenario, fíjense que los datos ya no están tan dispersos, están más agrupados, ¿ya? Pero estamos aún lejos del valor esperado, del valor que necesitamos llegar, en este caso el centro del blanco, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay poca exactitud porque no le estamos apuntando al centro del blanco, pero ya tenemos un mayor grado de precisión porque los datos no están tan dispersos. En el tercer escenario, fíjense que ahora sí hay algunos puntos donde se apuntó directamente al círculo central, más o menos nos agrupamos cercano, ya, o más o menos cercano con relación al punto medio, ¿ya? Pero también con una dispersión amplia de los datos. Como nos estamos acercando a ese punto medio que deseamos, hablamos de que en este caso existe exactitud, pero poca precisión, ¿sí? Porque los datos no están siendo repetitivos en este caso, los tiros no están siendo repetitivos, están ampliamente dispersos. Y
el caso 4 o el último caso es cuando los datos son precisos y exactos. Eso quiere decir de que estamos siendo exactos porque estamos muy cerca del valor esperado y estamos siendo precisos porque todos los datos, en este caso todos los tiros, fueron relativamente cerca de ese punto. Por eso que cuando hablamos de precisión, vamos a ver más adelante que esto se asocia bastante con términos como repetibilidad y reproducibilidad. O sea, qué tan repetitivos son los datos y qué tan reproducibles son estos. Ya vamos a llegar a ese punto. Podemos verlo también con otro ejemplo. Ya, supongan que tenemos una balanza que es capaz de pesar, ¿ya? O de masar más correctamente, en orden de los miligramos. Y tenemos aquí un peso estandarizado de 1 kilogramo, o sea de 1000 gramos. Por lo tanto, cuando nosotros lo colocamos en la balanza, lo ideal debería ser de que la masa que nos reporta esa balanza sea de 1000 gramos, ¿cierto? Ahora, todos los instrumentos, absolutamente todos, los que sean, pHímetros, espectrofotómetros, balanzas, analizadores, tienen un grado de error asociado, ¿ya?, a sus mediciones. En este caso, supongan que esta balanza tiene un grado de error reportado por el fabricante que está alrededor de los 2 miligramos, ¿sí? Por lo tanto, podemos esperar ese grado de incerteza al momento de realizar las mediciones. Aquí también tenemos varios escenarios si nosotros hacemos medidas repetidas de este peso de 1000 gramos o de 1 kilogramo. Podemos tener, fíjense en este primer escenario, que los datos se acercan bastante a 1000 gramos, ¿sí?, sin que haya una variación tan importante. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos que se analizaron cayeron entre 0.998 y 1.002, ¿ya? Muy cercanos a 1000 gramos. En este caso hablamos de que las mediciones fueron exactas y precisas, ya que están muy cercanas al valor central, al valor de 1000 gramos, y son poco dispersas. Acá fíjense que seguimos estando en torno a los 1000 gramos, pero ya hay un mayor grado de dispersión de estos datos. Por lo tanto, vemos que en este caso se pierde la precisión y solamente tenemos exactitud, ¿ya? Fíjense acá, tenemos valores que están por debajo de los 1000 gramos. Todos los datos que se midieron en esta serie de mediciones están entre 0.9983 y 0.9987. ¿Ya? Por lo tanto, no nos acercamos a los 1000 gramos. Pero aún así, fíjense que la dispersión de los datos es bastante baja. Estamos entre 83 y 87 las últimas dos cifras. Por lo tanto, aquí ya se pierde la exactitud, pero las mediciones siguen siendo precisas, ¿ya? En el último escenario, fíjense que hay una dispersión un poco más amplia de los datos, ya bastante más importante que en el caso anterior, y tampoco nos acercamos a este valor de 1 gramo. Por lo tanto, en este caso no tenemos ni exactitud ni precisión. Para poder hablar entonces de la justamente exactitud de los datos en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta de que se deben resguardar algunos elementos para poder garantizar de que los datos sean justamente exactos, o sea, esta combinación de precisión y veracidad. Si nosotros tenemos nuestros instrumentos calibrados, ya correctamente calibrados, calibrar, recuérdense que cuando hablamos de calibración instrumental no hablamos en los mismos términos de la calibración analítica. Muchas veces un instrumento calibrado va a ser un instrumento que esté en óptimas condiciones para actuar, para trabajar con él, ¿ya? Si tenemos también métodos validados, un sistema de toma de muestras que garantice que estas muestras son representativas de lo que se está analizando, además de una buena cuantificación del sesgo, podemos entender de que esa variación, ese error finalmente que puede haber en los resultados del laboratorio, corresponde justamente a la suma de aquellos errores que son aleatorios, o sea, aquellos errores que de una u otra forma son inesperados, difíciles de medir y que muchas veces no se pueden controlar. Ahora, para poder entender esto también de mejor forma, tenemos que adentrarnos en algunos conceptos, especialmente, como vamos a ver más adelante también, el concepto de sesgo, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos antes de seguir. Tenemos aquí primero el concepto de exactitud, es el grado de cercanía de una medición aislada con el valor verdadero, que es importante aquí de que es de una sola medición aislada. La exactitud como concepto no tiene un número asociado, o sea, yo no le puedo dar una cantidad y llamarle exactitud. Lo que sí yo puedo cuantificar, podríamos decir que es el error de medición, que tiene que ver con lo inverso de la exactitud, o sea, la inexactitud, ¿sí? Que en este caso comprende
tanto los errores o influencias sistemáticas como aleatorios. Por otro lado tenemos la precisión, que como veíamos era el grado de dispersión, podríamos decir, que tienen los datos respecto a uno respecto al otro, ¿sí? Vamos a ver también que la precisión se puede dar en dos niveles principales. Tenemos la repetibilidad y la reproducibilidad, con un nivel intermedio asociado también a una mezcla, podríamos decir, entre repetibilidad y reproducibilidad. Cuando hablamos de repetibilidad, queremos decir de que estamos justamente, como su nombre lo dice, repitiendo algo. Parece muy similar a decir que estamos reproduciendo algo, pero no es lo mismo. Cuando yo repito algo, lo hago bajo las mismas condiciones de operación, ¿sí? Estoy haciendo, por ejemplo, una medición de glucosa. En el mismo momento puedo hacer 10 mediciones de glucosa más sobre el mismo material, y en ese caso estoy repitiendo, ¿sí?, el análisis. Pero si yo tengo, por ejemplo, el mismo material, tomo dos alícuotas, analizo una hoy día y otra mañana, ya las condiciones cambiaron. Por lo tanto, no puedo hablar de que estoy repitiendo un análisis. Lo que estoy haciendo lo estoy reproduciendo. Obviamente, hay muchos elementos que se van a repetir, pero las condiciones van a haber cambiado por el simple hecho de estarlo haciendo en un día diferente, ¿sí? Por lo tanto, repetibilidad y reproducibilidad en este concepto tampoco son idénticos, ¿ya? Se usan para establecer la precisión, pero a diferentes niveles, como vamos a ver también más adelante. Tampoco tiene un valor numérico, por lo tanto se puede cuantificar a través de la imprecisión, que a su vez puede ser determinada con varios elementos estadísticos como la desviación estándar o el coeficiente de variación, pero que en general representa una medida de la dispersión de los errores aleatorios, ¿sí? Por otra parte, el sesgo es el grado de cercanía de un valor medio con el valor verdadero. Perdón, la veracidad. La veracidad es el grado de cercanía de un valor con el valor verdadero, donde el sesgo es una medida, en este caso, del error sistemático. Ya podemos hacer un paralelo entre sesgo y error, veracidad y exactitud. Ya, si bien parecen lo mismo, no lo son, porque la exactitud hace referencia a una medición aislada y la veracidad hace referencia a una serie de valores y a su valor medio, o sea, al promedio de una serie de mediciones y qué tan cercano ese promedio está a lo que se considera como verdadero. ¿De dónde sale ese valor verdadero? Muchas veces de determinaciones que se hacen previas con métodos ya validados, por ejemplo, o de lo que informa un fabricante de un determinado material de referencia certificado, por ejemplo, ¿ya? Si se fijan, en este caso el error de medición muchas veces también se llama error total, ya que comprende todas las influencias, siendo que el sesgo comprende principalmente las influencias asociadas a los errores sistemáticos, ya no tanto aleatorios, porque los errores aleatorios, fíjense que están aquí. Es importante también mencionar de que el término veracidad se utiliza hace algunos años, introducido por la ISO, por la Organización de Estándares Internacionales, ya que hasta hace un tiempo atrás se utilizaba solamente el concepto de exactitud y precisión, ¿ya? Y se hablaba de lo que hoy se conoce como veracidad en los mismos términos de exactitud. Para poder diferenciar entonces entre una medida aislada y una serie de medidas, se introduce este concepto. Aquí es importante hacer notar, sobre todo cuando ustedes vayan a literatura inglesa, de que muchos traductores traducen de la misma manera los términos asociados para exactitud y precisión. Para exactitud, el término es accuracy. Para precisión es precision, ¿sí? Pero algunos traductores, independientes si está la palabra accuracy o precision, lo traducen todo como precisión o como exactitud, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado también con eso. La veracidad tiene otro concepto que en inglés es trueness, o sea, como el grado de acercamiento a la verdad, o sea, lo que es verdadero finalmente, ¿ya? Eso como nota al pie. Hablemos entonces de la exactitud. Para entender la exactitud vamos a ampliar un poquito los conceptos de veracidad, exactitud y precisión, donde, como decíamos, la veracidad tiene que ver con la cercanía entre un valor que es aceptado y un valor promedio. O sea, podemos hablar del valor de un material de referencia certificado, donde el fabricante nos dice que, por ejemplo, la concentración de glucosa media que tiene ese material de referencia certificado es de 95 miligramos por decilitro. O sea, ese es nuestro valor. Si nosotros hacemos una serie de mediciones, ya podemos obtener, por ejemplo, que el valor promedio va a ser, no lo sé, 97, por ejemplo. Entonces, a través de una serie de parámetros estadísticos, podemos establecer efectivamente si el método es veraz.
ya si hay un grado de cercanía estadísticamente significativo entre esos dos valores. La exactitud se aplica justamente a una medición aislada y comprende efectos de errores aleatorios y de un error sistemático común. ¿Ya? Esto está establecido en la norma ISO 5725 y en la 35341. Mientras que la precisión va a ser el grado de concordancia entre los resultados obtenidos bajo condiciones específicas que pueden ser de repetibilidad o de reproducibilidad. De esta forma, y volviendo un poquito al ejemplo anterior, podemos ver de que ya no hablamos simplemente de exactitud y precisión, sino que se introduce el concepto de veracidad. ¿Ya? Lo que antiguamente se conocía como exactitud, hoy día se conoce como veracidad. Y en base a esta premisa, un método cuando es altamente veraz y altamente preciso, ahí podemos hablar de que el método es exacto. ¿Ya? Por lo tanto, exactitud vendría a ser como una forma de ver la veracidad y la precisión. Si un método es veraz y preciso, por lo tanto es exacto. Ahora, para poder estudiar la veracidad de un método, lo podemos hacer a través de varias formas, ¿sí? Algunas de las principales van a ser estas dos, a través del sesgo y lo que se denomina como la recuperabilidad o recuperación. Vamos a ver entonces la determinación de la veracidad a través del sesgo, ¿no es cierto? Que va a ser la diferencia entre una expectativa relativa de un resultado de un ensayo y una medición y su valor verdadero, abarcando principalmente el error sistemático más que el error aleatorio. ¿Ya? Se puede hacer a través del uso de materiales de referencia, materiales fortificados, sueros control y otro tipo de materiales también. ¿Ya? Para poder determinar el sesgo, en este caso lo que se hace es medir el analito determinado con obviamente su concentración conocida y se determina la diferencia entre un valor absoluto que está conocido y el valor medio de lo que se está obteniendo. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo que se compara lo que informa un fabricante con respecto a la medida de los datos que yo estoy obteniendo al medir un determinado material de referencia, por ejemplo. Cuando hay una diferencia importante en relación al valor de referencia aceptado, refleja un mayor valor de sesgo, por lo tanto, cuando más pequeño sea el sesgo, mayor va a ser la veracidad del método. ¿Cómo se hace esto matemáticamente? Con la fórmula que está ahí, ¿no es cierto? El sesgo va a corresponder a la diferencia entre un promedio de datos, ¿ya? Y un promedio aceptado, o sea, el valor verdadero. En este caso, el promedio de las lecturas obtenidas y el valor que está reportado por el fabricante, en el caso, por ejemplo, de un suero control. Podemos verificar esto estadísticamente a través de una prueba T, ¿no es cierto? En este caso, con esta fórmula que está acá, donde X es el valor esperado, ¿no es cierto? Entonces, finalmente acá lo que colocamos es el sesgo dividido por la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de determinaciones que se midieron. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongan que tenemos 10 lecturas asociadas, por ejemplo, a medición de urea, ¿sí? De los cuales se obtuvieron estos resultados que están acá. ¿Ya? El valor reportado por el fabricante, o sea, en este caso el valor esperado, corresponde a 20,1 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, la resta de lo que nosotros obtuvimos menos el valor esperado. Ya, hacemos la resta, tenemos que el sesgo para cada medición va a corresponder a esos datos de acá. ¿Ya? Cuando hacemos el promedio, tenemos que el promedio es 20.38, ¿no es cierto? El promedio o mejor dicho, el valor aceptado es 20,10. En este caso, la desviación estándar es 0.27 con 10 datos. Aplicamos la fórmula para la prueba T, ¿no es cierto? Hacemos la resta de el valor obtenido menos el valor reportado por partido todo esto por la desviación estándar por la raíz cuadrada de 10, que es el total de mediciones. Por lo tanto, aquí el T calculado es de 0.32. Para ver si efectivamente existen diferencias significativas entre lo que estamos midiendo y lo que reporta el fabricante, vamos a una tabla, ¿no es cierto? Estas tablas que están disponibles, observamos cuál es el T tabulado para un intervalo de confianza de 95% con n-1 grado de libertad. Acuérdense que los grados de libertad siempre se van a establecer como n-1, en este caso n-1 sería 10 menos 1 igual a 9. Por lo tanto, para 95% de confianza y 9 grados de libertad, el valor de T es 2.2
0,262. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que como 0,32 nuestro T calculado es menor que 2,262, se acepta que no existen diferencias significativas entre las medias que se obtuvieron y por lo tanto el sesgo es mínimo. La otra forma de poder medir la veracidad es a través de la recuperabilidad, también llamada ensayo de recuperación, y que tiene que ver con la capacidad de un método de determinar todo el analito que está presente en una muestra según el alcance del método, ¿ya? En este caso, la mejor manera de determinar la eficacia de la extracción de un método es adicionar diferentes concentraciones del analito a las muestras, que en ese momento pasa a llamarse muestra enriquecida, y procesarlas por el método completo. Se recomienda realizar por lo menos 6 mediciones, aunque idealmente siempre se espera que sean al menos 10, ¿ya? 6 es como el valor mínimo aceptado, lo ideal es 10 o más, ¿ya? Y en lo posible en 3 niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que considerar también los límites establecidos previamente en la calibración y en el estudio de la linealidad. ¿Por qué? ¿Y qué significan estos 3 niveles? Generalmente nosotros cuando estemos hablando de un analito nos vamos a encontrar diferentes niveles de trabajo. Hay algunos analitos donde fisiológicamente es importante hablar de un valor cercano a un valor de referencia, o sea, cercano a lo que se considera normal, por debajo de esos valores y por encima de esos valores. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, los valores de referencia están entre 70 y 100 miligramos por decilitro, lo que se considera como fisiológicamente normal, ¿no es cierto? Por debajo de eso se habla de hipoglicemia, por encima de eso se habla de hiperglicemia. Por lo tanto, es importante de que la recuperabilidad en el caso de la glucosa se pudiera ver en esos 3 niveles. Un nivel dentro de los valores de referencia, un nivel bajo y un nivel alto, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se traduce esto? Un nivel que esté entre 70 y 100 miligramos, uno que esté bajo 70 y uno que esté sobre 100, ¿sí? En ese caso se están abarcando 3 niveles. También puede ser importante en algunos casos estudiar aquellos puntos que están más cercanos a el límite de cuantificación y dilución, ¿sí? Cuando hay un analito que está en concentraciones muy bajas de forma normal en el plasma y que éstas se pueden o pueden estar cercanas a los límites de detección y o cuantificación de los métodos, también es necesario tener especial cuidado justamente en esos puntos. O sea, ojalá ampliar también el número de determinaciones para medir la recuperación en esos casos. Para poder calcular la recuperabilidad lo podemos hacer con la siguiente fórmula, ¿ya? Donde R es la recuperabilidad, C sub E es la concentración del analito en la muestra enriquecida, C sub O es la concentración del analito en la muestra sin adicionar, o sea, la muestra que no está enriquecida, o un valor basal de esa muestra, y CA es la concentración del analito adicionado a la muestra enriquecida. También puede ser expresado como un porcentaje, ¿no es cierto? Obviamente multiplicando R por 100 para obtener el porcentaje de recuperabilidad. Podemos disponer también de una prueba T para ver si efectivamente existe diferencias entre la recuperabilidad calculada y lo que se espera del método, ¿ya? En este caso colocamos un valor de 100, que obviamente viene del 100% de recuperabilidad, que es lo que se espera, ¿no es cierto?, de un método ideal, menos el porcentaje de recuperabilidad, partido por la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de determinaciones que se hayan hecho. Pasemos a ver un ejemplo. Supongan que tenemos un suero, ¿no es cierto?, donde se ha colocado una serie de, o se va a hacer una medición inicial, ¿ya?, de, puede ser en este caso, ya vamos a seguir con el ejemplo de la urea, ¿sí? Ya, entonces se realiza una primera medición y se hacen 6 replicados de esa medición, obteniéndose estas concentraciones, ¿ya? Posterior a eso, se agrega una cantidad de 3 miligramos de, a una concentración relativa de 3 miligramos por decilitro de urea, ¿ya?, al interior de esa muestra. Eso quiere decir que la muestra se enriquece con esos 3 miligramos por decilitro de urea, y se realiza posteriormente una segunda medición sobre esta misma muestra enriquecida, obteniéndose los resultados que están en esta columna, la columna CE, ¿no es cierto?
Posteriormente se aplican las fórmulas de recuperabilidad y de porcentaje de recuperación, ¿no es cierto? Es simplemente, si lo quieren después replicar ustedes en sus casas, es simplemente cambiar los valores que están acá, ¿no es cierto?, por lo que aparece en la fórmula, y se obtiene lo que está acá. ¿Ya? El promedio entonces del porcentaje de recuperabilidad es de 101.8%. ¿Ya? En general existen varios criterios de aceptación dependiendo del tipo de técnica. ¿Ya? Se acepta principalmente un porcentaje de recuperabilidad entre 85 y 115% como que es alta, o sea, una buena recuperabilidad siempre y cuando estemos entre 85 y 115%. Ahora, siempre es bueno también revisar la información que el fabricante de un método nos proporciona, porque muchas veces ellos también establecen los límites de recuperabilidad que se aceptan. Ya en algunos casos pueden ir, por ejemplo, de 90 a 110 o de 95 a 110, como es un parámetro más actual que se está utilizando bastante. O sea, este criterio también se está estrechando un poco más hoy en día. En caso de utilizar como criterio de aceptabilidad la prueba T, entonces lo que hacemos es justamente analizar qué valor de T nos da. ¿Ya? En este caso, lo primero que tenemos que obtener también es la desviación estándar de esa serie de mediciones de recuperabilidad que tuvimos. Ya en nuestro caso fueron 6. Para nuestro ejemplo, la desviación estándar del porcentaje de recuperabilidad fue de 5.32 con un n de 6. Entonces, reemplazamos nuevamente en la fórmula de T, ¿no es cierto? Y obtenemos que en este caso el T calculado es 0.137. Cotejamos con la tabla de valores T, ¿no es cierto?, para 95% de confianza y 6 menos 1, o sea, 5 grados de libertad. Y obtenemos que el valor es 2.571. Como 0.137 es menor que 2.571, se acepta entonces que no existen diferencias significativas entre los datos. O sea, eso quiere decir que también la recuperabilidad es aceptable. Existen otras formas también de determinar la veracidad. Ya vimos la estimación de sesgo, los ensayos de recuperación. Podemos también comparar nuestros valores con otro método que sea más exacto, más preciso, o sea, que sea considerado un método de referencia, así como también podemos analizar muestras de referencia certificadas. En el caso de la comparación con método de referencia, se analizan muestras de pacientes por el método en estudio y por otro método de comparación, y luego se determina el error sistemático basándose en las diferencias de lo que se observó en ambos métodos. En general, a este método contra el cual se compara, podríamos decir, se considera como el estándar de oro. De ahí que se use bastante el anglicismo gold standard para determinar o denominar, mejor dicho, al método que tiene mejores características de desempeño y que está ampliamente aceptado. Ahora cabe preguntarse por qué no siempre se utilizan los métodos gold standard en el laboratorio, y la respuesta es bastante simple: la costo-efectividad. ¿Sí? Muchas veces estos métodos gold standard, si bien son los que tienen mejores parámetros de desempeño, no son costo efectivos para el laboratorio, por lo tanto hacen imposible su implementación en la práctica diaria. Ya por eso es que nos comparamos con esos métodos, pero en la práctica utilizamos métodos que ojalá se parezcan o se desempeñen, mejor dicho, lo más cercano posible a estos gold standard. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta comparación con métodos de referencia? Lo ideal es analizar una serie de mediciones, idealmente 40 para los dos tests, y que deben elegirse de modo de cubrir todo el rango de trabajo, igual como hablábamos recién en el tema de la recuperabilidad, ya para poder obviamente adaptarse a las categorías clínicas en las cuales está intentando aportar también el mensurando, o más que el mensurando, el método. Es mejor realizar ensayos de las muestras por duplicado o idealmente por triplicado a partir de varias alícuotas diferentes en diferentes corridas, o por lo menos en diferente orden, a fin de poder no solamente tener conciencia de los errores sistemáticos, sino que también de los errores aleatorios que puedan aparecer. Cuando yo estoy haciendo diferentes corridas o en diferente orden, estoy cambiando las condiciones, por lo tanto al cambiar las condiciones también puedo captar de cierta forma aquellos errores inesperados que pueden aparecer, o sea, aquellos errores asociados a errores aleatorios. Ojalá esto pueda ser en un mínimo de 5 días, ojalá lo ideal 20 días, corriendo 2 a 5 muestras de pacientes al día.
El análisis de datos, hay varias formas de hacerlo. Se pueden graficar los resultados y hacer una inspección visual de los mismos a través de un gráfico de comparación donde se colocan los resultados del test, por ejemplo, el test que se está midiendo y los resultados del gold standard, del método con mejor desempeño que se pueda tener, ¿sí? Si se puede hacer una inspección visual, si los datos no tienen una alta correlación, lo más probable es que nuestro método no tenga un desempeño muy comparable a ese método de referencia, ¿ya? Siempre hay que tener ojo con cualquier muestra con resultados discrepantes, porque muchas veces si hay un resultado como este que se aleja demasiado, lo más probable es que se haya debido a un error aleatorio, y que al reanalizar finalmente ese punto, lo más probable es que vuelva a caer acá. O sea, los errores aleatorios aparecen y muchas veces se autocorrigen, ¿ya? Por lo tanto, si realizamos una nueva medición sobre esa misma alícuota, lo más probable es que pueda caer más cercano. Cuando digo que los errores aleatorios generalmente se resuelven solos, eso es hasta cierto punto, obviamente. Hay algunos errores aleatorios que con el tiempo se empiezan a volver sistemáticos. Por ejemplo, el desgaste de una lámpara, de un espectrofotómetro. Supongan que hay una lámpara que sufrió una alza de voltaje, ¿ya? Sufrió una intensidad porque mayor corriente llegó a la lámpara y eso determina un error aleatorio, ¿no es cierto? Porque hubo una mayor intensidad de luz, pero esa mayor intensidad de luz produce también que a la larga, sistemáticamente, justamente esa alza de voltaje vaya haciendo que se vaya perdiendo la capacidad de la lámpara de iluminar, transformándose en un error sistemático finalmente. O sea, hace como que la lámpara se vaya de a poco perdiendo su intensidad, porque al tener este golpe de energía probablemente se fatigaron algunos materiales. Entonces ese puede ser un caso como para explicar cuando un error sistemático puede transformarse en un error, cuando un error aleatorio puede transformarse en un error sistemático finalmente, ¿ya? Los errores sistemáticos generalmente también son aditivos. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo hoy día, por ejemplo, ocupé esa misma lámpara quemada, supongan que tiene un 10% menos de iluminación, pero mañana lo más probable es que sea 20, pasado mañana 30, porque como va a seguir encendida, va a seguir desgastándose, lo más probable es que ese error también sea aditivo, o sea, vaya creciendo, ¿ya? Además, para los métodos que se espera que coincidan, hacer primero un gráfico de las diferencias, o sea, las mismas deberían oscilar alrededor de la línea del 0. Se hace una línea recta en ese caso que representa el 0 y se ve cuánto oscilan los resultados respecto a ese valor mínimo. Los cálculos estadísticos, se puede hacer una regresión lineal, que es lo más ideal en estos casos, que permite estimar el error sistemático. También al hacer esta regresión lineal se puede calcular el coeficiente de correlación R, que ya vimos un poco en la clase pasada, ¿no es cierto? Donde un R mayor a 0.99 nos indica una alta correlación de los datos. En el análisis de muestras de referencia certificadas, como es el caso, por ejemplo, de los denominados sueros control, nosotros trabajamos con varios de estos, de hecho trabajamos con estos mismos en el laboratorio. Lo ideal es analizar un mínimo de 3 concentraciones y 5 determinaciones por el método a validar, y se compara el resultado obtenido con el valor verdadero declarado. Lo ideal es que estas 3 concentraciones también abarquen esos 3 niveles que conversábamos anteriormente, los niveles fisiológicos. Criterios de aceptación en este caso: el valor medio debe estar idealmente dentro del 15% del valor nominal, o sea, del valor que representa o que nos dice el fabricante que tiene que tener, excepto para el límite de cuantificación, que puede ser 20%. En algunos casos, y eso ahora en la mayoría de los casos, se compara con respecto a los rangos de confianza que nos da el fabricante específico. Ya cada finalmente set de muestra o de materiales de referencia certificado vienen con una carta, una determinada carta control, donde están los valores medios de concentración de una serie de analitos, los analitos que tiene obviamente ese suero control, además de sus rangos de confianza, ¿ya? O sea, entre cuál y cuál valor yo me puedo mover finalmente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver también la veracidad por turbidimetría. En este caso vamos a salir un poquito de la química clínica para hablar un poquito de inmunología. Se va a determinar la aptoglobina, una de las proteínas séricas que tiene importancia también en el metabolismo hepático. Para esto se va a utilizar un material de referencia certificado que se llama 02, ya es el nombre comercial, del lote 0.02, y que viene con un nivel de aptoglobina determinado. ¿Cuál es ese nivel?
104 miligramos por decilitro, con un rango que va entre los 79.7 y los 127 miligramos por decilitro. O sea, ese es el intervalo de confianza que nos reporta el fabricante. Para este caso solamente vamos a utilizar el valor medio. Se van a hacer 10 mediciones, ¿no es cierto? 10 replicados finalmente sobre este mismo suero control. Se establece una media experimental. Aquí está al revés, ya aquí hay un error. La media experimental en este caso es 101.2. Este es el valor medio de lo que nosotros encontramos acá. Y la media certificada corresponde al valor que nos da el fabricante, o sea, 104. ¿Ya? Para poder calcular entonces tenemos, aquí si está correcto, la media, nuestro valor obtenido 101.2, el valor que nos reporta el fabricante 104 con una variación o una desviación estándar de nuestros datos de 3.5. Hacemos entonces el cálculo para la prueba de T. En este caso lo hacemos de un valor medio menos el valor que nosotros obtuvimos. Aquí va la media certificada, ¿no es cierto? La media del fabricante contra nuestros valores por la desviación, perdón, por la raíz cuadrada de n partido por la desviación estándar. Reemplazamos los valores, ¿no es cierto? Tuvimos 10 datos, la desviación estándar y los valores obtenidos. Aquí yo me equivoqué, lo puse al revés, pero como son valores absolutos, da lo mismo. O sea, lo que va a importar, el valor que queda acá, finalmente siempre va a tener un símbolo positivo, ¿sí? Entonces tenemos que en este caso el valor de t calculado nos da 1.48. Cotejamos con las tablas, ¿no es cierto? Para prueba T con un 95% de confianza y 10 menos 1, o sea 9 grados de libertad, nos da un valor de 2.62. Como 1.48 es menor que 2. En este caso 2.62, ¿sí? Decimos que no existen diferencias significativas y por lo tanto las muestras son iguales y existe homogeneidad, por lo tanto existe también trazabilidad, ¿ya? O sea, estamos en concordancia. Nuestra forma de trabajo está en concordancia, de forma que podemos replicar lo que un fabricante realizó o reportó con respecto a un material de referencia determinado. Para la precisión, ¿sí? La precisión entonces se va a definir formalmente como el grado de concordancia entre resultados de mediciones obtenidos de una serie repetida de análisis sobre una muestra homogénea y bajo condiciones establecidas. Depende solo de la distribución de errores aleatorios y no tiene ninguna relación con el valor verdadero o el valor especificado. Sé que muchas veces es complejo entender esto porque la precisión no tiene que ver con lo que se espera, ¿ya? Sino simplemente con el grado de cercanía que hay entre diferentes mediciones sobre un mismo elemento, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros analizamos la precisión, muchas veces no necesitamos saber la concentración verdadera o la concentración reportada que ese material de referencia o muestra que nosotros estemos analizando tiene, ¿sí? Porque no es importante justamente ese valor verdadero, sino que lo que importa es qué tan cercanos son los valores que nosotros estamos obteniendo, ¿ya? Puede considerarse en 3 niveles, como la repetibilidad, que es en una corrida. ¿Qué hago yo? Tomo una muestra de referencia certificada o un pool de muestras de la rutina diaria, ¿no es cierto? Un pool de muestras es, tomé varias muestras de varios pacientes y las mezclé todas y con eso hice un solo gran pool de muestras. La aligoté en 20-30 porciones y realizo la medición 20 veces sobre cada una de esas alícuotas. O sea, no 20 veces sobre cada una, sino que una medición por cada alícuota finalmente. Si tengo 20 alícuotas, hago 20 mediciones. Con eso estoy teniendo el grado de, o puedo calcular, mejor dicho, el grado de repetibilidad. Pero es en una sola corrida. Estoy repitiendo el análisis, ¿ya? Tenemos también la precisión intermedia, que se denomina o se relaciona con la precisión a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo, supongan que ese mismo pool de muestras, hice 30 alícuotas, pero ya no las leí todas en un día, sino que voy a leer 5 hoy día, 3 mañana, no sé, 3 pasado mañana y así hasta que termine mi corrida, ¿ya? Entonces estoy involucrando varios días. Ya no estoy haciendo un ensayo exactamente repetible, ¿ya? Porque estoy cambiando las condiciones. ¿Qué condición cambié? Lo analicé de un día para otro, ¿ya? Idealmente también, incluso cuando se analiza la
la precisión intermedia es ideal que se involucren otros factores, como por ejemplo incluso un cambio de analista. ¿Ya? Hoy día puedo yo analizar, no sé, 3 muestras, mañana puede ser otro colega y así sucesivamente. Ya los colegas que trabajen en el área bioquímica. Por lo tanto, se asocia con la reproducibilidad intralaboratorial. ¿Ya? Y hablamos ya de reproducibilidad derechamente cuando estamos a un nivel interlaboratorial. Se toma una misma muestra, ¿ya? Es importante que sea la misma muestra o el mismo material de referencia o no sé, el mismo pool de muestras, y esta vez se envía a diferentes laboratorios, ¿ya? Y se comparan posteriormente esos resultados. Es importante aquí también hacer cuenta de que en este caso casi no hay repetición de condiciones o no es necesario que las haya. Incluso pueden ser, ojalá el mismo método, pero incluso podrían ser diferentes equipos, diferentes analistas, en diferentes niveles de complejidad de laboratorio, etcétera, etcétera. La idea es poder ver qué tan reproducible es el método que nosotros tenemos con respecto a el que tienen en otro lugar. Entonces, para hacer una definición ya un poquito más acabada, repetibilidad, también llamada a veces repetitividad, es la precisión obtenida bajo las mismas condiciones de operación en un intervalo corto de tiempo, generalmente el mismo día, por el mismo analista, en la misma muestra homogénea, con el mismo equipo y obviamente con la misma técnica también, ¿ya? La precisión intermedia es la precisión obtenida dentro de un laboratorio, pero bajo condiciones diferentes, diferentes días, diferentes analistas, incluso, si bien no es lo ideal, pero incluso equipos diferentes, pero de nuevo con la misma muestra homogénea. Ya la reproducibilidad tiene que ver con la precisión entre laboratorios como resultado de estudios de comparación interlaboratoriales, ¿ya? Esto que está acá, la reproducibilidad, es la base de algo que hablaremos en una clase siguiente, que es el control de calidad, ¿ya? El control de calidad es uno de los niveles más simples, entre comillas, podríamos decir, de asegurar la calidad. Hace parte de los procesos de aseguramiento de la calidad como su nivel más básico, pero se basa mucho también en la reproducibilidad de los resultados respecto a un material o una muestra proveniente de algún órgano certificado. Ya vamos a ver ahí también que existen varios órganos estatales y privados que realizan o gestionan los procedimientos de control de calidad en el laboratorio y que se basan justamente en la reproducibilidad de los resultados. Entonces, con respecto a la repetibilidad, se estudia mediante experimentos de replicación, o sea, de repetición, ¿sí? El propósito es observar la variación esperada de los resultados de un test bajo condiciones normales de operación en un laboratorio. Estima el error causado por factores como PPT o condiciones de reacción, por ejemplo, la temperatura de un sistema, el pH de un buffer, etcétera, etcétera, y que se condicen con errores aleatorios. Suele ser mayor en sistemas no automatizados y en sistemas que tienen más pasos involucrados. Es por eso que también la precisión intraensayo o la repetibilidad es mucho más baja en aquellas técnicas que tienen, por ejemplo, pasos de extracción, desproteinización o acidificación, etcétera, etcétera, previos al análisis. Siempre que hay digamos, una mayor complejidad en el análisis, también el grado de precisión se ve afectado justamente por eso. Las muestras de ensayo comúnmente usadas son soluciones estándar, materiales de control, materiales de referencia certificado y también bastante frecuentemente pools de pacientes o incluso muestras frescas de pacientes individuales. ¿Por qué se usan estos pools o estas muestras frescas? Principalmente porque están en el laboratorio, ¿ya? Y no involucran un costo adicional para el tener que adquirir estas muestras, a diferencia de lo que son los estándares, los materiales de control o materiales de referencia certificados, que generalmente tienen un costo no menor para el laboratorio, ya que en ese mismo proceso de certificación involucra varios pasos, tiene una complejidad bastante importante y por lo tanto eso hace que sean muchísimo más costosos, ¿ya? Siendo que los pools de muestras o las muestras frescas pueden tener costo cero para el laboratorio. Se emplean entonces los resultados de 20 alícuotas de cada material, o de un material, mejor dicho, no de cada material, sino que de un mismo material se obtienen 20 alícuotas, se miden, o sea, se realizan todos los pasos de la metódica sobre esas 20 mediciones y se calcula la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues la forma de representarlo con respecto a un pool, supongan que tomamos varias muestras de varios pacientes, obviamente de la misma naturaleza, si es suero, suero, si es plasma, plasma, y se unieron para formar este pool, ya un pool de muestras, el cual se separó en varias alícuotas y sobre cada alícuota se realiza un análisis, o sea, al final tenemos varios resultados de absorbancia o de concentración de lo mismo en n análisis que se corresponden a la cantidad de alícuotas que se realizaron, ¿ya? Obviamente, como estamos hablando de repetibilidad, esto tiene que ser en un mismo momento. O sea, yo tomo mis 20 alícuotas, por ejemplo, y las analizo en una sola corrida, o sea, en un solo momento, ¿ya? Para el análisis estadístico, como vimos, se establecían principalmente tres estadiógrafos como la media, desviación estándar y coeficiente de variación, con sus fórmulas aquí asociadas. No es necesario que se aprendan las fórmulas, esto lo hace hoy día cualquier calculadora científica. En modo estadístico puedo obtener fácilmente la media, la desviación estándar, y el coeficiente de variación se puede obtener por una operación simple, o sea, corresponde a, fíjense, el producto de la desviación estándar partido por la media por 100, y en este caso se expresa como porcentaje, ya, al estar expresado en 100. Además de esto, se pueden hacer análisis de varianza por comparación de la desviación estándar y estudios de homogeneidad con nuevamente análisis de varianza o prueba de t-student. Vamos a ver un ejemplo para homogeneidad de la muestra asociado a la repetibilidad. Supongan que tenemos 10 mediciones, ¿sí?, de una muestra y 10 mediciones de una contramuestra, o sea, de un análogo de esta primera muestra. Puede ser el mismo material que se separa en dos, ¿no es cierto?, y se hace como si fueran dos corridas, ¿ya? Pero se analizan de esta forma, ¿sí? Con esto se obtuvieron en cada replicado, ¿no es cierto?, esos valores de muestra y contramuestra, siendo la media del total de esos valores 100.3, ¿no es cierto?, para la muestra, 99.9 para la contramuestra, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación correspondientes están aquí, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Aplicamos la prueba T. Aquí hay que tener especial cuidado con el tipo de prueba T que se elige, ¿ya? Como ustedes sabrán, la prueba T no es igual para todo lo que estemos analizando, o sea, va a depender de el tipo de datos con los que estemos trabajando, dependen de si las varianzas son comparables o no, etcétera, etcétera. Hay una serie de variaciones. En este caso, como lo que queremos hacer es comparar entre dos medias, o sea, la media de la muestra y la contramuestra, y dos desviaciones estándar, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ya?, donde básicamente a la diferencia entre las medias le restamos, o mejor dicho, dividimos por la desviación estándar combinada por la raíz cuadrada de 2 partido por el número de determinaciones que realizamos, ¿ya? Para poder obtener la desviación estándar combinada utilizamos esta fórmula, ¿ya? La raíz cuadrada es 0.5 por la desviación estándar 1 más la desviación estándar 2, ¿ya? Obviamente la raíz de todo esto. Entonces, primero que todo obtenemos la desviación estándar combinada, ¿ya? 0.5 por 2.3 elevado a 2 más 2.4 elevado a 2. Con eso obtenemos que la desviación estándar combinada es de 2.351. Reemplazamos en la fórmula de t, ¿no es cierto?, con los datos que obtuvimos, y obtenemos que el t en este caso es de 0.423. Comparamos con nuestra tablita de t, ¿no es cierto?, para un 95% de confianza de 2 colas y 9 grados de confianza, perdón, 9 grados de libertad, tenemos un valor de 2.62. Como 0.43 es menor que 2.62, podemos establecer que no existe diferencia significativa entre las medias y su desviación estándar, y por lo tanto las muestras son iguales y homogéneas, y por lo tanto existe repetibilidad. Hay otra forma de establecer la repetibilidad que tiene que ver con el criterio basado en el coeficiente de variación de Horwitz, ¿ya?, que tiene que ver con esta forma de representarlo, CB sub H y en porcentaje. Aquí corresponde este coeficiente de variación de Horwitz, se calcula con esta fórmula, 2 elevado a 1 menos 0,5 por logaritmo de la concentración nominal del analito expresado en potencia de 10, ¿ya? La concentración nominal tiene que ver con la concentración ideal. Por ejemplo, si estamos analizando un material de referencia certificado, vendría a ser lo que nos informa
el fabricante. Si bien yo les había dicho que para la repetibilidad o para la precisión en general no es necesario el 100% de las veces saber la concentración de la muestra, aquí es necesario saberla. Si estamos utilizando esta forma de evaluar la repetibilidad, tenemos que saber cuál es ese valor al que estamos apuntando. Y ojo, que tiene que ser expresado en potencia de 10. Ya, por ejemplo, miligramos por litro. Ya vamos a ver un poquito cómo expresarlo cuando veamos el ejemplo. Y se considera como que existe una repetibilidad aceptable cuando el valor de nuestro coeficiente de variación, o sea, el que nosotros obtuvimos en nuestras corridas, sea menor a este coeficiente de Horwitz partido en 2, ¿ya? O a la mitad del coeficiente de Horwitz. Vamos a ver en el ejemplo. Supongan que tenemos 20 replicados sobre una misma muestra, puede ser un material de referencia certificado, ¿no es cierto? Y donde el valor asignado para ese material de referencia certificado fue de 10.3 miligramos por litro. Perdón. Ya podemos hablar, por ejemplo, aquí de creatinina. Ya la creatinina se expresa generalmente como miligramos por decilitro, pero podemos fácilmente transformarla a miligramos por litro multiplicando por 10. ¿Sí? Entonces, tenemos acá estos datos, ¿sí?, con los cuales se calculó la media, la desviación estándar y el porcentaje de coeficiente de variación, que son los datos que ustedes tienen ahí mostrados en esa tablita. Una vez que tenemos calculado nuestra media, desviación estándar y coeficiente de variación, podemos calcular el coeficiente de variación de Horwitz, ¿no es cierto? Tenemos que correspondía a 2 elevado a 1 menos 0,5 por el logaritmo de la concentración partido en 2. Recuerden que es la mitad, ¿sí? Reemplazamos nuestro valor de C por la concentración nominal expresada en potencia de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan, miligramos por litro, litro equivale a 1.000.000, por lo tanto equivale a 10 elevado a 6. Esto en el fondo es esto mismo elevado a 1 por 10 elevado a menos 6. Ya por eso es que se expresa en base a 1.000.000. Reemplazamos entonces, resolvemos la ecuación y tenemos que nuestro coeficiente de variación de Horwitz es de 7.96. Comparamos nuestro coeficiente de variación, el que nosotros habíamos obtenido para esta corrida. Teníamos que era 4.63. Como 4.63 es menor que 7.96, por lo tanto se cumple el criterio de aceptabilidad establecido para repetibilidad o para precisión intralaboratorial o intraensayo. Finalmente vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de cómo se podría calcular ahora la reproducibilidad, o sea, la precisión intralaboratorial, ¿ya? O incluso puede ser la precisión intralaboratorial pero a largo plazo, o sea, la precisión intermedia o reproducibilidad intralaboratorio. Vamos a ver qué tenemos. Entonces se tomó un pool de muestra y se separó en 30 alícuotas diferentes, ¿ya? Se realizaron cada día, en un total de 5 días, 5 alícuotas de ese pool de muestras y se sometieron a análisis, ¿ya? De esos análisis se obtuvo los siguientes valores. Como nuestro N era un total de 30, nuestra media 97, la desviación estándar 4.5, el porcentaje de coeficiente de variación igual a 4.64. Una de las formas de estimar esto es con una prueba de ANOVA o un análisis de varianza, que es lo mismo de una vía, ¿sí?, que lo pueden hacer con cualquier programa estadístico. Aquí no les recomiendo fórmula, pues se van a cabecear simplemente con algo que ya está hecho, ¿sí? De hecho, esto yo lo tomé de internet, fíjense, es una calculadora de ANOVA que está disponible en este enlace que está acá, ¿ya? Se lo voy a mostrar, está disponible acá, en este enlace de aquí, ¿ya? Y lo que se hace simplemente es tomar cada uno de los datos de un mismo día como una columna en específico de datos, ¿ya? Por ejemplo, como un set o como un grupo de datos. Si se fijan, acá teníamos 5 días, aquí yo tengo 5 columnas y lo que hago simplemente es pegar los datos acá con un nivel de significancia generalmente aceptado de 0.5. Acuérdense que el nivel de significancia está asociado a el error alfa que se espera, ¿ya? Apretamos en calcular y ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos este cuadrito donde ¿qué es importante? Es importante este valor de f y es importante el valor p que se obtiene, ¿ya? El valor con el cual se comparan las hipótesis, la hipótesis nula. En este caso, si f
es menor que P, fíjense que F aquí es 0.014 y P es igual a 0.999594, ¿ya? Entonces F es menor que P, y si F es menor que P, no existe diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones de los grupos, por lo tanto los grupos son iguales y por lo tanto existe reproducibilidad, en este caso intralaboratorial, ¿ya? Se puede aplicar lo mismo para los datos interlaboratoriales. También podemos calcular la reproducibilidad con base al coeficiente de variación de Hurwitz, ¿sí? En este caso la fórmula es la siguiente, va a ser 2 por 2 elevado a 1 menos 0.5 por el logaritmo de la concentración nominal del analito expresado en potencia de 10, y en este caso se considera como que la reproducibilidad interlaboratorial es aceptable cuando el valor del coeficiente de variación experimental, que en este caso se denomina como CB con R mayúscula, ¿no es cierto?, sea menor a 2 veces el coeficiente de variación de Hurwitz partido por 3. Un ejemplo, tenemos acá 20 replicados de, podemos seguir con el ejemplo de la creatinina expresada en miligramos por litro, ¿ya?, en donde el valor asignado era el mismo que en el caso pasado, 10.3 miligramos por decilitro. La diferencia es que ahora se hizo, fíjense, en diferentes días, ¿ya? No fue hecho en el mismo día. Para esto entonces obtenemos la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de nuestra corrida. Ya en este caso sería el coeficiente de variación sub R, ¿no es cierto?, R mayúscula. Reemplazamos en la fórmula para obtener el coeficiente de variación de Hurwitz correspondiente para nuestra corrida. Reemplazamos y obtenemos que en este caso el coeficiente de variación de Hurwitz es de 4.66. Como nuestro coeficiente de variación calculado de 4.39 es menor a el de Hurwitz, que es de 4.66, se considera que se cumple el criterio de aceptabilidad establecido para la repetibilidad, ¿ya? Por lo tanto, hemos visto varias formas, existen muchas más de poder determinar tanto la precisión como la exactitud en el laboratorio, ¿ya? Cada cierto tiempo los organismos como la IFSC o la CLSI están lanzando nuevas formas, nuevos modelos mejores ajustados para poder establecer estas variables en el laboratorio clínico, variables importantes, como vemos, para finalmente asegurar la calidad de los resultados en el laboratorio clínico, que es lo que debería interesarnos en pos de poder ofrecer una mejor atención. Quiero que se queden también con eso de que siempre cuando nosotros cuidemos el tener los métodos más estudiados, no necesariamente los mejores métodos en sentido de que sea el método más caro o el más exacto y preciso, como les decía, no siempre se puede tener el gold standard, pero sí podemos tomar medidas nosotros para poder validarlos si no están validados o verificar esas validaciones en caso de que sea necesario, a fin justamente de poder ofrecer un mejor parámetro de calidad al momento de justamente nosotros tener y expresar los resultados del laboratorio. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en la próxima.